En El breve. problema está en que a él no se le dio ninguna instrucción de realmente cómo tenía que hacer su trabajo, de los riesgos o algún tipo de protección para ejecutar esas tareas que tenía que hacer. Y por lo que el radio en ese momento es la sensación, entonces ella dice, no, wow, esto es lo más cool. Ellas se pintan las uñas con la pintura que usan en el trabajo y salen, se van de fiesta o salen. Esto que te estoy contando pasó más o menos en 1916. Para mediados de los años 20, ya varias de estas peladas empiezan a enfermarse. A ella se le colapsa la columna de la debilidad, o sea, los huesos se desintegran, se le despedazó la mandíbula también, y pues ellas sufren más que todo afecciones en la cara por lo mismo, por lo que ahí ese fue como el punto de entrada, digamos, del radio. I guess we'll never know how this all happened. El cuarto misterioso. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del Cuarto Misterioso. Hoy vamos a hablar de los accidentes más impactantes que han ocurrido a causa de la radiación. O bueno, que involucran radiación, ¿no? Entonces Sí. nos vamos como por un viaje histórico, cronológico. Sí, yo creo que sí, o sea, de esas figuras, sí, históricas, desde Marie Curie hasta la actualidad, porque de ahí es como que se define realmente de los peligros de la radiación, y la misma Marie Curie se vio afectada con ello, hasta eventos más actuales, o sea, mejor dicho, fatales, eventos fatales, Sí, obvio. con respecto a la radiación. Sin darle más vueltas a esto, vamos a comenzar. Sigamos caminando por este laberinto lleno de sombras que nos llevará al cuarto misterioso. Vamos a comenzar toda esta aventura histórica por Marie Curie, como dijimos en un principio, y es porque ella fue la que descubrió el radio y el polonio, pero principalmente el radio, ¿no? Básicamente este es un componente que se extrae de un mineral, que pasa por un proceso, digamos que como de refinación y para lograr obtener este mágico elemento de la tabla periódica, que es de un tono verde azulado brillante que brilla en la oscuridad. Entonces digamos que ese fue como su mayor descubrimiento histórico y bueno, por contexto de ese momento, porque ella es polaca. Sí. Se fue a Francia porque en Polonia no podía estudiar, estaba prohibido. Porque estaban bajo invasión rusa, entonces a ellos Exactamente. no les permitían ni hablar polaco, ni hacer como nada que tuviera que ver como con su cultura, y por eso es como tan importante en su momento que ella le pone polonio al elemento que ella descubre, Exacto. porque es como su país, y su país está atravesando una situación muy 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 complicada en el que pues se está, digamos, borrando como la cultura y están siendo como oprimidos, digamos, por Rusia en ese momento, y por eso es que ella le pone polonio al elemento. Ok, sí, y bueno, y también el contexto de que las mujeres tenían como muchas restricciones en Sí. ese contexto histórico, pero en París, que es para donde ella viaja y es donde ella se desenvuelve, donde ella estudia, donde se casa, tiene a su hija, digamos que ahí fue donde pasó todo, ¿no? Como esto, como la parte más fuerte, descubre el radio. Y este elemento es, digamos que el que desata como toda una serie de desastres en los años posteriores a ello, ¿no? Pero primero era, o sea, antes de que el radio fuera como este elemento que nosotros lo conocemos como muy, muy, muy peligroso, Sí, claro. Fue la sensación, ¿no? Cuando se descubrió y se empezó como a comercializar, se creía como que era la cura milagrosa de absolutamente todo, hasta la cura de la fealdad. Es que ese era como el ácido hialurónico de la época, ¿no? que todo tiene ácido hialurónico, pero ese radio en todo contexto, o sea, era para decoraciones, para pintura, para maquillajes, remedios milagrosos, para quitar la fealdad. Te lo vendían en pastillas, se lo ponían como a las cosas, porque era muy llamativo por lo que brillaba también, pero entonces tú tenías pastillas de radio, tú tenías que sí cosas para la cara hechas de radio, que bueno, el caso. En la actualidad se sabe que el radio es uno de los elementos como más peligrosos, tóxicos
y radiactivos que existen en la tabla periódica. Y Marie Curie con el tiempo se dio cuenta de, digamos que, de este peligro que representaba para, sí, para las personas que estuvieran como exponiéndose a este elemento, ¿no? Sí. Entonces, bueno, lo que pasó posteriormente es que un estadounidense, creo que tú tienes el nombre. Era un inventor Sí. de Estados Unidos que se llamaba William J. Hammer. Él viaja a París y le compra a los Curie radio. Él se devuelve a Estados Unidos y cuando lo mezcla con pegante y un elemento que se llama sulfuro de zinc, Sí. él se da cuenta que puede crear pintura que brilla en la oscuridad. Sí, como para fijar el radio sobre superficies. Sí, o sea, la pintura, como lo que nosotros conocemos ahorita, como que brilla en la oscuridad, haz de cuenta que no estaba hecho de un material inocuo, sino que estaba hecho de radio. Entonces, él le vende este invento suyo a la US Radium Company, que a su vez gana un contrato con el gobierno de los Estados Unidos para pintar, o sea, para fabricar, pues, como los diales de los aviones, los indicadores de los Como el del aviones tablero. de los pilotos de la Primera Guerra Mundial, porque esto es 1916. Entonces, bueno, ellos tienen esta pintura hecha de radio que brilla en la oscuridad y la están usando para fabricar en masa las caras como primero de los relojes de pulso y luego, cuando empezó la Primera Guerra Mundial, las caras como de los indicadores de los aviones. Para este trabajo, esto es en Nueva Jersey, para este trabajo abren una fábrica y contratan a muchachas jóvenes porque necesitan personas que tengan las manos pequeñas y que tengan como mayor destreza. Agilidad, tener como en las manos. Como movilidad fina, de Sí. cuenta. Entonces tienden a contratar peladas jóvenes de 16 años incluso. A ellas las contratan y les piden para que pinten los detalles de como estos elementos y el sueldo es muy bueno. Estas peladas llegan a ganar hasta 3 veces más de lo que ganarían en un trabajo como secretaria o en un trabajo como maestra o los trabajos que tenían ellas como disponibles en la época. Aparte de que no es en Nueva Jersey propiamente, sino que es en un pueblo como cercano. Entonces la gente no tenía como muchas salidas laborales. Y llega a esta fábrica a pagar bien, claro. Entonces todo el mundo quiere trabajar para la US Radium Company. Ahora, hay una técnica que a ellas les dicen los supervisores. En el entrenamiento, ¿no? Que tienen que usar, como en la capacitación. A ellas les dicen que tienen que poner el pincel como en la boca y humedecerlo como para que quede finito, para que quede puntudo. Esto se llama lip pointing. Entonces tú lo que hacías era untabas el pincel de pintura, luego te lo pasabas por la boca para que quedaran finitas las cerdas y ahí sí podías pintar bien los detalles de lo que sea que estuvieras pintando. Sí, claro, porque haz de cuenta, o sea, lo finito como lo delgado, que es una aguja de reloj, por ejemplo. Sí, claro. Para solamente esa pequeña línea de la punta. Y los brilla. numeritos y las cositas. Sí. O sea, todas estas cosas que tienen los aviones, que son un montón como de indicadores bueno, Sí. Hagan de cuenta. Entonces, a ellas nadie les dijo, o sea, ustedes están pintando eso, esto es lo que yo les digo porque yo soy el supervisor que sé. Y eso es lo que ellas hacen durante 8 horas al día, todos los días, no, pues 5 días a la semana. ¿Sabes qué? Lo extraño que me hace pensar es que tenían este super sueldo. Y yo siento que detrás de todo eso también estaba como que la corporación sabía de los riesgos del componente y por eso era bien pago. Bueno, ahí no es muy claro si ellos sabían en ese momento, pero más adelante ellos se van a enterar y van a intentar negarlo. Sí. Pero en ese momento todo era como muy color de rosa. Y aparte de eso, el sueldo y como la disposición de las muchachas era por como un deber patriótico, ¿no? Como que ellos están ayudando a su país en este momento de guerra, están haciendo algo, ¿no? Poniendo Claro. como su granito de arena. Bueno, a ellas algo pasa en ese momento y es que ellas cuando salen de trabajar, ellas se dan cuenta de que brillan en la oscuridad. La piel les brilla, la ropa les brilla, incluso la ropa interior les brilla en la oscuridad. Y a ellas les parece esto muy chévere. Claro, lo más cool. Ajá, y por lo que el radio en ese momento es la sensación, entonces ellas dicen, no, wow, esto es lo más cool. Ellas se pintan las uñas con la pintura que usan en el trabajo. Ellas antes de salir de turnos van y se pintan las uñas y salen, se van de fiesta o salen a hacer lo que sea que tienen que hacer. Entonces, para ese momento ya los Curie ya sabían que
que la radiactividad era muy peligrosa y ya había gente que había muerto por envenenamiento por radiación antes de que estas fábricas iniciaran operaciones en Europa. Sí. Pero esto ya, o sea, es algo que se está como conociendo, sabiendo que la radiación es peligrosa. La Primera Guerra Mundial se acaba, las fábricas empiezan como a disminuir la operación y hay muchas muchachas que renuncian, por lo que ya no hay mucho trabajo, o las echan, o ellas, bueno, se casan y van y hacen su vida. Esto sucede, esto que te estoy contando pasó más o menos en 1916. Para mediados de los años 20, ya varias de estas peladas empiezan a enfermarse. Empiezan a sentirse raras, empiezan a caerse los dientes, empiezan a tener como dolor de huesos. ¿Qué? Y entonces ellas empiezan a ir al médico. Y los médicos no encuentran la causa de estos padecimientos. Sí, porque es que además de todo es que la radiación es invisible. Sí, claro. O sea, el radio obviamente que es el que brilla en la oscuridad, que posteriormente en este contexto se empiezan a dar cuenta de que dentro de esos cuerpos está presente el químico, no es el químico, el elemento radiactivo, porque en sus huesos, sus como partes internas del cuerpo brillaban en la oscuridad, brillaban. Sí, los huesos, sí, como claro. Tal. Entonces, es como, o sea, hasta qué punto este elemento, o sea, a mí eso me parece como una cosa súper loca. Porque a esta magnitud, claro, al insertar los pinceles ya llenos de pintura con radio, te estás comiendo, ya lo estás ingiriendo. Claro. Y hacerlo eso durante meses. Y años. Durante muchas horas al día. Bueno. La primera víctima que nosotros conocemos, o sea, la primera persona que murió, que fue empleada de la US Radium Company, se llamaba Amelia Maggia. Ella empezó como con un dolor de dientes, que empezó como a empeorar, le empezaban a sacar las muelas que tenía malas, pero el dolor como que seguía, y era un dolor que ya como que se venía expandiendo por toda la cara y empezaron a dolerle los huesos. A ella la cara se le empieza a inflamar, se le hace como un absceso gigante, haz de cuenta, y en una de las consultas al médico, el médico pues como que le toca la cara para examinarla y la mandíbula se le desprende. Se le quedó en la mano. Uh-huh. O sea, se cae dentro de la boca. Ay, no, pero igual, qué horrible. O sea, porque yo me imagino que igualmente en un examen como eso, o sea, no es una manipulación tampoco como grotesca o brusca. Imagínate la debilidad de como de los tendones y eso que une la mandíbula. Ajá. Ay, no. O sea, eso estaba despedazado. Eso no existía, digamos, como que se le estaba cayendo a pedazos la cara. Después de que se le cae la mandíbula, ella como a los 2 días muere. Ella tenía 24 años. El médico no entiende o no encuentra la causa de muerte, entonces él marca la causa de muerte como sífilis. Ay, por favor. Que esto va a ser importante más adelante. Esto es en 1922. Entonces no han pasado ni siquiera 10 años desde que abrieron las fábricas y de que empezó todo esto. Bueno, para 1927, o sea, 5 años más tarde, alrededor de 50 mujeres que habían sido empleadas de esas fábricas ya están muertas. Wow. Entonces, o sea, tú tienes que darte cuenta que no son señoras como viejitas, son peladas porque tenían, si mucho, 20 años, 23 años cuando ellas empezaron a trabajar. Como la mayor. Sí, claro, entonces, 10 años después, ellas no han cumplido ni siquiera 40 años. No, yo creo que ni llegan a 35 no, o como mucho 35 la mayor. Bueno, entonces muchas de estas, esto es información que recogen después y que se ve reflejada en un libro que se llama Las chicas del radio, que es un libro muy detallado y muy desgarrador porque te cuenta como en detalle todo lo que le sucedió a estas muchachas. Sí. Pero también es muy humano, pero bueno, el caso. Los síntomas de estas personas que murieron incluían dolores de dientes, sarcomas, dolores de huesos. Los huesos se alcanzaban a ver como a través de la piel que brillaban. O sea, a esa magnitud. O sea, la persona estaba viva todavía y se alcanzaba a ver como que les brillaban los adentros. O sea, casi que una radiografía. Una locura. Oh, wow. Imagínate. Bueno, empezaron como a verse rumores. La US Radium Company empezó a escuchar cosas, ¿no? Que la gente decía que estas peladas habían muerto por el trabajo que hacían en la fábrica. Claro, es que para que sean tantas, yo creo que eso fue lo que detonó las alarmas. Pero yo que también siento que el contexto histórico de nuevo es por el tema de que como eran mujeres, siento que la sociedad
Era No, como, bueno. No les sí. importó. Ujú. Allá voy con eso. En 1925, uno de los empleados de la US Radium Company muere. Entonces ahí es cuando la empresa decide contratar a un médico para que investigue Pero la si ves, causa. o sea, porque era un man, era un hombre, Sí, ahí sí claramente. la gente, ok, vamos a ver, ¿qué fue lo que pasó? Ah, bueno, y un detalle importante es que los trabajadores hombres de la fábrica tenían unos delantales, una especie como de delantales gruesos que los protegían de la radiación, mientras que estas peladas que estaban expuestas Estaban igual comiéndose el radio. no tenían absolutamente ninguna clase de uniforme, ninguna clase de protección, ninguna clase de nada. Bueno, este médico que contrata la empresa, Bueno, y perdón que te interrumpa, pero si había una protección es porque de cierta forma la corporación sabía de que había un riesgo con el componente. ajá, exactamente. Bueno, Dios. ellos contratan al médico para que investigue la muerte de este señor. El médico les dice, sí, efectivamente este señor se murió por radiación. Y la empresa, ¿qué es lo que hace? Le dice, usted, a mí este resultado no me conviene. Esto no me gusta saberlo. Váyase por donde vino. Y, Al demonio. sí, y contratan a otros médicos que hacen un estudio así como medio ahí inventado. Que decía como que no hay absolutamente nada malo con la clase de trabajo que los empleados están haciendo en esa No, fábrica. pero por Dios. Exactamente. Bueno, ahí, o sea, ya para esa época el gobierno, haz de cuenta como el Ministerio de Trabajo, ya estaba como empezando a preocuparse porque estaban pasando cosas raras. Bueno, el dueño de la fábrica le entrega estos estudios falsos al Ministerio de Trabajo para que no jodan, para que se queden quietos y para que no digan absolutamente, pues que nada raro está pasando aquí en esta fábrica. Ahí queda la cosa en la fábrica de Nueva Jersey. Sí. Listo. Hay otra muchacha que se llama Grace Fryer. A ella se le colapsa la columna de la debilidad, o sea, los huesos Wow. se desintegran y ella sufre como un colapso en la columna, entonces ella tenía que usar como unos artefactos como que le permitían a ella estar Como metálicos, me imagino, como una estructura. ajá, como una cosa que a ella la soportaba, o en su defecto estar como acostada todo el tiempo porque ya no podía moverse por lo que le había pasado. Ella decide intentar iniciar como acciones legales contra la empresa, pero ya habían pasado más de 2 años desde que ella había trabajado en la US Radium Company y en esa época ese era el límite para tú denunciar alguna clase como de herida o de consecuencia de secuela por alguna actividad laboral. Ay, pero... Solamente tenías 2 años. Dios, no. El problema es que muchos de los síntomas de envenenamiento por radiación pueden demorar hasta 5 años en ser visibles. Sí. O sea, tú puedes estar bien, no sé qué, y de pronto, años y años después, es que tú empiezas como a sentirte mal y empieza el cuerpo como a desintegrarse. Que eso también tiene que ver con la cantidad de exposición a esa radiación, ¿no? Ajá. Porque si es mucha, es muy rápido que el cuerpo no aguanta. Exactamente. Bueno, en 1927, ella finalmente consigue un abogado que le ayude a demandar a la empresa. Ellos demandan por $250,000. Para este momento eran varias mujeres las que estaban demandando, pero Grace era como la principal porque ella fue la que se dedicó como a buscar el abogado, como a hacer todos los trámites que tocaba hacerse. Para este momento en el que ellos demandan en 1927, ninguna de las mujeres tiene un pronóstico de vida mayor a 4 meses. Ellas terminan ganando el juicio. A ellas les hacen un pago como de $10,000 y $600 anuales para cada una de ellas, como para que se mantuvieran, pues porque no podían trabajar, muchas eran viudas o muchas no se habían casado, entonces Y eran jóvenes. Sí, claro. Bueno, menos de 2 años después de este juicio, todas las mujeres que fueron parte de esa demanda estaban muertas. Dios mío. Uh-huh. Y es que, ay, no sé. O sea, es como lo que más me parece turbio de todo esto es la empresa buscando lavarse las manos en todo claro. este momento. Porque es como que no les importaba. O sea, era como que, bueno, esto pasó y tratar de ocultarlo de alguna manera. No, y me parece fucked up. Por lo del hombre también. Que ese fue lo único que ellos dijeron. Ah, hay que hacer algo porque esto pasó. Exactamente. No. Y bueno,
Esto fue en Nueva Jersey. En Illinois también había una fábrica muy parecida en la que usaban pintura hecha de radio. Y esta gente empieza también, de ahí se les habían muerto unas empleadas. Como en situaciones así, como ella fue empleada de esta fábrica y a los pocos años, ella se murió. Entonces lo que hicieron fue hacer unos resultados, unos exámenes médicos ahí viciados también. Y de las mujeres que ellos supieron que se habían muerto, fueron y se robaron los huesos, los restos, pues ¿Qué? como para que no hicieran autopsias, para que no hubiera forma de comprobar que ellas se habían muerto por culpa de la radiación. Pero ¿hasta dónde pueden llegar? Dios mío, ¿no? Bueno, ahí aparece Catherine Wolf, que fue una de las empleadas de esta empresa en Illinois. Ella también, digamos, se le cayeron los dientes, le salió un tumor en la cadera que no le dejaba caminar bien, se le despedazó la mandíbula también, y pues ella sufre más que todo afecciones en la cara por lo mismo, por lo que ahí ese fue como el punto de entrada, digamos, del radio. En 1938, esto ya es 20 años después del momento de la Primera Guerra Mundial, el momento en el que ellas estuvieron trabajando, ella lleva el caso a la corte también, muy parecido a lo que hizo Grace Fryer. Ella gana el caso también, le dan una indemnización y la empresa, que es la empresa de Illinois, intenta como apelar varias veces la decisión. Menos mal, pues como que los tribunales no les conceden la apelación. Entonces esto como que se queda así. O sea, las chicas del radio ganaron, digamos, estas acciones legales que ellos tomaron, que ellas tomaron contra la empresa. Y a causa de estas muchachas aparecen nuevas regulaciones en las leyes en Estados Unidos. Bueno, que yo creo que eso es como lo único bueno, ¿no? Entonces, digamos, ya como que no expiran lo que te digo, como los daños que tú puedas sufrir en el cuerpo por hacer un tipo de actividad laboral. Eso ya no tiene como fecha de vencimiento. Tú puedes Y eso igual es como tomar el tiempo. Ajá. Después de que tuviste como algún accidente o alguna causa por Exacto. el trabajo. Y como las secuelas. O sea, aquí Exacto. lo más grave fue eso. No fue como que les sucedió en ese momento que estaban trabajando, sino que fue una secuela a largo plazo del trabajo que ellas estaban haciendo para estas fábricas. Entonces, bueno, ya no hay como límite de tiempo para llevar esto como a la corte. Y también se crea la OSHA. Estas son las siglas, que es la Occupational Safety and Health Administration, que es como una organización que funciona en todos los Estados Unidos, que garantiza seguridad para los trabajadores y una serie como de indemnizaciones si ellos necesitan, como cláusulas como que un definen. respaldo, para que la gente que hace pues esta clase de trabajos que pueden llegar a ser muy peligrosos no se quede, digamos, en la calle. Desamparado. Exactamente. Claro. Cuando sufre alguna clase de accidente o cuando empiezan a sufrir secuelas inevitables del trabajo que ellos hacen. Y bueno, como último detalle te tengo que la última chica del radio, la más vieja, murió a los 107 años en el 2014. Su nombre era May King y ella dice que sobrevivió tanto tiempo porque a ella no le gustaba ponerse el pincel en la boca porque no le gustaba el sabor de la pintura. Sí, pero claro. Entonces ella cogía con el dedo y le arreglaba como el pincel y pintaba así sus cosas. Pues resulta que esto no le gustó a los jefes y a ella la echaron de esa empresa y pues yo siento que afortunadamente... Y menos mal que la echaron. Ajá, afortunadamente la Sí. echaron y ella pudo vivir pues su vida como en total Sí, normalidad. fue muy poca la exposición que tuvo. Exactamente. Entonces esa es la historia de las chicas del radio. Pues es una historia como de negligencia también. Es que fíjate algo, porque hay que también como poner un poco de concepto a lo que, cómo funciona como este tema de la radiación. No va a ser una explicación aquí química, científica ni nada, porque no. Pero es como que a nivel atómico, como que la radiación como que separa los átomos, que es lo que llaman como la fisión. Entonces esa separación, como todos estamos hechos de átomos, o sea, todo lo material, nosotros, etc. Obviamente la radiación busca, es como esa separación. Es cuando empieza como a ver esos desprendimientos de piel. O sea, si fue mucha la radiación, o sea, a nivel óseo incluso se ve afectado, empieza como a debilitar los huesos. Y bueno, y de ahí para allá, o sea, todo el cuerpo descomponiéndose por culpa de eso. Y lo peor es que la radiación no es una cosa que como que tomas una pasta y la radiación se va.
No. sino que hay que esperar en el tiempo de que la radiación pase. Sí, sí, Cuando son bajas exposiciones de radiación, normalmente eso es lo que pasa, es como un momento, una especie de cuarentena, por así decirlo, esperando que la radiación salga del cuerpo y ya, o sea, obviamente puede dejar secuelas y daños, pero quizás no la muerte o no tan temprana, Ujú. ¿sí? Entonces, claro, cuando es una exposición tan grande, porque este es uno de los pocos casos que existen en la historia por temas de radiación, cuando son inmensamente grandes las exposiciones, la gente dura días, horas, y Pues, bueno, ya le vamos a contar otras historias que ya se van sí, a dar claro. cuenta de que son bastante fuertes. Pues es como lo que se vio después de lo que pasó en Chernobyl, cuando explotó el reactor nuclear. Em, Todas las historias de estas personas que sencillamente, o sea, se desintegraron, que los llevaron al hospital, a los bomberos, que fueron como las primeras personas que fueron a ver, pues, la explosión y qué era lo que había pasado, tratar Sí, de como apagar el apagar el fuego. fuego. Y es que, de nuevo, o sea, lo de Chernobyl también fue por negligencia. Fue, Siento sí, que todo siempre fue por negligencia. sí, sí, Porque sí. siempre había alguien que sabía algo con respecto a los peligros. O sea, uno no, muchas personas. Entonces, como que ese silencio, como por hacer que la gente hiciera lo que tenía que hacer, en el caso de los bomberos, o policías, o rescatistas, o todos los que estuvieron ahí involucrados, que se vieron afectados, no es porque, ay, es que se nos pasó decirle, no, 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 es que lo callaron Claro, y ya. porque, o sea, los mandaron, digamos, sin ninguna clase de protección. Hay relatos, hay testimonios de que los bomberos estaban cogiendo así los pedazos de grafito que habían explotado, que habían Claro, salido del reactor, los estaban la cogiendo así con la mano. exposición máxima. Una vaina absolutamente loca y pues no se quemaron. Hay un montón de historias de cómo tú ves que la piel, digamos, se les empezaba a caer, que ellos empezaban como, que tú ves como que el cuerpo empieza a deshacerse por dentro y Sí, que como, no o sea, hay... porque es por capas, porque la gente que ha visto a estas personas como, incluso hay fotografías en internet, no las vamos a poner acá porque son muy explícitas, pero es como por capas, o sea, la piel, después como los músculos, como la grasa, y todo eso, o sea, casi queda un esqueleto allí con parches de músculos pegados, Horrible, o sea, sí. y vivos. Pues esa es la historia de Isachi Uchi, que lo contamos en un TikTok Sí, brevemente. Pero pues ha sido la persona que más tiempo, digamos, ha sobrevivido o después agonizado. sí, bueno. O sea, él técnicamente estaba vivo. Sí. Y él ha sido la persona que más tiempo ha sobrevivido después de estar expuesto a dosis absolutamente Altísimas. ridículas de radiación. Por uranio en este caso. Porque es que el problema de él, y de nuevo, negligencia, es que estaba en una fábrica, es una persona que, o sea, no vamos a decir que era un especialista, que era un ingeniero, que era un científico, era una persona del común, una persona ordinaria, que simplemente porque estaban, como que hacía falta personal en ese momento, simplemente cogieron como a 3 o 4 personas como para que hicieran como el relevo mientras tanto para hacer esa operación, lo que fuera. El problema está en que a él no se le dio ninguna instrucción de realmente cómo tenía que hacer su trabajo, de los riesgos o algún tipo de protección para ejecutar esas tareas que tenía que hacer. O sea, porque estaban mezclando el uranio, como que ellos tenían que mezclarlo y dejarlo de alguna forma para poderlo enviar, digamos, a las plantas Exacto. nucleares. No tenían ninguna protección, estaban mezclando eso en una tina, en una vasija. Ajá. Entonces tú agarrabas el baldecito, con el uranio, así como estoy yo, así como estás Así tú, como estamos acá, imagínense que nosotros aquí jugando con uranio enriquecido y, lo- y lanzándolo ahí a una tina para... y ya y lo revuelves y miras a ver que te salga lo que... Bueno, el caso es que ellos no tenían, después hay testimonios que dicen que ellos no tenían como la forma de medir exactamente cuánto era lo que estaban poniendo ellos en esa tina, o sea, las cantidades Ajá. exactas. Ellos no tenían protección, ellos no tenían la capacitación porque ese no era el trabajo de ellos. Y nada, el jefe les dijo, ¿saben qué? Háganme el favor y me revuelven esto aquí, porque necesitamos gente que lo haga. Sí, sin instrucciones, como dándole de aquí para allá, de allá para acá y ya. Pues siendo estos elementos tan delicados, claramente si tú no lo haces bien, existe la posibilidad de que algo pase. Y algo pasó efectivamente. Como que hubo una reacción, el uranio despidió un brillo Azul, ¿no? azul absurdo. Tanto fue como el incidente que evacuaron la planta completa. O sea, el sitio de trabajo lo evacuaron completo.
porque no, o sea, no sabían qué era lo que había pasado, esta vaina explotó ahí. Hisashi, que era el que estaba más cerquita, se quemó, un compañero de él también se quemó, e incluso el jefe, que estaba un poquito más lejitos, sufrió Recibió. también quemaduras leves. A ellos los llevan al hospital, esto sucede en Japón, a ellos los llevan al hospital de Tokio y todos están bien en ese momento. Hisashi está quemado, o sea, tú le ves así como el brazo, que era el que estaba más cerquita a la tina esta donde estaban haciendo Sí, esas porque es que mezclas. hagan de cuenta, es como que cuando tienes una exposición al calor así muy fuerte en el brazo, que tú sientes un ardor, como que fuiste a la playa con mucho tiempo de exposición al sol y te queda como ese ardor, pero que no es algo y como que inaguantable, como muy fuerte. Y por eso ellos en su momento sentían o pensaban de que no era algo grave. Ajá, pues fue como, ay, sí, estuvo expuesto a radiación, Sí. pero no pasó nada grave. Que otro dato curioso de la cantidad de uranio que usaron fueron como 16 kilos de uranio. O sea, era una cosa absurda. Y es que nada más en pequeñas cantidades es peligroso. Imagínate Obviamente. 16 kilos estar ahí. Y yo me puedo imaginar, o sea, la explosión que hubo en ese momento Qué susto. de esa reacción de la fisión nuclear. Que son como unos rayos. O sea, es una cosa así, una luz azul. Es como una cosa de... O sea, yo la siento como ficticia. Yo siento que algo Sí. natural no puede hacer Que no sé si eso. han visto la serie de Chernobyl, que sí la han visto, cuando sucedió esta explosión y la luz es una luz como blanca azulada que se reflejó al cielo, hacia la atmósfera. Ujú. Era algo parecido, debe ser algo parecido así, pero una cosa que en esa planta, o sea, yo me imagino, y las 3 personas ahí expuestas, Ajá. sin nada. Bueno, eso pasó, ellos llegaron al hospital. Fue como, ay, estás expuesto a radiación. No me pasa nada, qué aquí estoy cositas. quemadito un poquito. Sí. Bueno, igual empezaron a empeorar estas quemaduras, la piel empezó a caérsele. Y él empezó a empeorar, a ponerse mal, a ponerse mal, a ponerse mal. Empezó a tener hemorragias externas e internas, tanto así que tenían que hacerle muchas transfusiones al día, hasta 10 10. transfusiones al día tenían que hacerle. Bueno, él empieza a sentirse mal, ahí llega un momento en el que él no puede comer, en el que él no puede respirar bien, en el que hablar se le dificulta. Le hacen, o sea, en este momento están todos los médicos como de la comunidad internacional intentando ayudarlo, porque llega gente de todos lados. Sí, porque eran como 2 reuniones al día que tenían como ellos, esos como viendo qué es lo que tenían que hacer, como viendo los, digamos que las reacciones, cómo estaban actuando. O sea, lo tenían casi como un conejillo de indias a cierto punto. Exacto. Porque esta evolución por la exposición a la radiación, lo que fue provocándole en el cuerpo fue... así como las chicas del radio, o sea, literalmente cuando empieza la piel como a desprenderse poco a poco, y después ya no era solo la piel, era también los músculos. Y después era... por dentro, él empezaba a Sí, los sangrar. órganos, todo estaba reventándose. Ajá, exactamente. Y él le hicieron como estudios, no sé cómo se llaman esos estudios en los que tú puedes ver los cromosomas. Y tú sabes que los cromosomas son como una X. ¿Te das cuenta? Entonces tú ves y físicamente como que de verdad se ven así. Sí, y los... Ay, sí. A este señor o sea, no tenía cromosomas. O estaban así despedazados o sencillamente no estaban algunos cromosomas. O sea, fue como tan grande el accidente. El nivel de envenenamiento por que te radiación. estaba desintegrando el ADN, que es como la base, o sea, es lo que tú eres, es como la base de lo que somos. Claro. Y lo más triste de toda esta historia es que Hisashi, a ese punto, ya él simplemente pedía a los médicos y a sus familiares que lo dejaran ir. Hubo un momento en el que él pidió eso, porque Sí. como que le pusieron una máquina que lo ayudaba a respirar y a él le incomodaba mucho eso. Entonces él pedía que lo dejaran ir. Después de eso él pierde la conciencia, pero los médicos siguen intentando y también a pedido de la familia. O sea, no fue como que solamente los médicos estaban jugando a ser Dios, sino que la familia también les pedía como que pues lo ayudaran, porque él tenía una esposa, un hijo y sus papás y su hermana. Y ellos de verdad creían que él iba a sobrevivir. Que pueda salir de eso. Y para beneficio de la empresa, ellos también como apoyando la decisión de los papás. Seguramente. Para salvaguardar sus espaldas, porque lo que venía después de eso... Exactamente. Ya, básicamente no tengo que decirlo. Pues hubo un momento en el que Hisashi sufre un paro cardíaco y logran como reanimarlo. Mientras él está como en un coma inducido. Y al poco tiempo, como a la semana o algo así, él ya muere, como que sufre una falla obviamente multiorgánica y ya
pues no hay nada que Sí, es hacer. como el 21 de diciembre, algo así. De Y el 30 1999. de septiembre del 99 de nuevo es cuando sucedió lo del accidente. Entonces es la persona, o sea, duró 83 días en esta agonía, porque es que es una agonía porque te estás desintegrando poco a poco. O sea, Sí, claro. no puedes decir que, no, es como, empezó como suave. No, es que eso fue súper agresivo todo el tiempo. Y es la persona que más ha durado en ese proceso de agonía por envenenamiento de radiación hasta la muerte. Sí. Y todo fue por los aparatos, porque si no hubieran aparatos involucrados, él hubiera muerto mucho antes. Sí, claramente. O sea, ya Y era hubo lo un mejor que podía punto en el pasarle. que las máquinas lo estaban manteniendo a él con vida. Sí. Y bueno, esto pasó con Isachi, el compañero que estaba como teniéndole y ayudándole ahí a mezclar el uranio enriquecido. Él sufre también secuelas muy graves y él muere el año siguiente, o sea, en el 2000. En abril. Ajá. Sí. Pero, o sea, el sufrimiento de él es prolongado, pero no es tan intenso como el de Isachi. Él, o sea, él como que es capaz, digamos, de tener una vida medianamente normal, como de existir, digamos, conscientemente, y muere después. Y el jefe sí sufrió como consecuencias muy leves, él logró sobrevivir, y a la empresa, después de un juicio, le pusieron una multa altísima. La empresa como a los 2 años cierra las operaciones. Esta era una empresa que era una empresa del gobierno. O sea, esto no era algo privado, sino que era una empresa que entregaba el uranio enriquecido ya mezclado, listo para llevar a la planta nuclear de Japón. Entonces, esto fue pues negligencia De nuevo. del jefe y pues muy desafortunado que haya tenido que suceder eso. Porque, según entiendo, esto era lo que hacían siempre. O sea, no era solamente ese día, sino que en esa planta mezclaban así el uranio enriquecido. Con la tinita y con el baldecito y eso. Pero que lo diferenciaba mal. como las otras personas que se salvaban. Lo que pasa es que como que él no estaba acostumbrado a hacer eso. Sino que ya había gente que hacía eso. Entonces lo que se asume es como que... O sea, si tú ya sabías hacer el proceso, tú más o menos tenías las medidas, más o menos sabías cómo hacer esto. Pero igual siempre existe, o sea, cuando tú estás jugando con estos elementos radioactivos, siempre existe el riesgo de que reaccionen así. Las protecciones y todos los protocolos que están en sitio es para, pues, evitar esto, ¿no? En su mayor grado. Pero bueno, eso fue lo que pasó. De esto no se sabe si, digamos, realmente hubo como alguna ley o algo que haya salido como del sufrimiento de Isachi. Fue solamente como un suceso muy desafortunado y muy doloroso para él y para pues, su familia. De todas las historias que hemos contado, yo siento que todo lo que tienen en común entre ellas es siempre saber cuáles fueron los riesgos con respecto a lo que es la radiación y que nunca como que advirtieron a las personas que manipulaban estos químicos, elementos y esas cosas que realmente eran súper peligrosas por todo lo que ya sabemos. Entonces siento, o sea, es como la mente macabra de muchas personas detrás de todo eso simplemente para su propio beneficio, como lo es una corporación, como es la producción de algo para tal fin, pero y las repercusiones que eso significó para muchas personas que manipulaban estos químicos. Eso me acuerda mucho también en unos episodios anteriores creo que era como el tercer episodio, donde hablábamos como de esas pruebas inhumanas que hacían las personas, como la prueba de la bomba Trinity, que fue de Oppenheimer, que sucedió en Nuevo México, como que hicieron esta explosión, que fue un éxito, que todo salió bien porque fue controlado y todo lo demás, pero hay personas aledañas al sitio que sufrió repercusiones como enfermedades extrañas, como de la nada se estaban enfermando, como enfermedades respiratorias, como cáncer, y, o sea... Y eso como que pasó de una forma prolongada porque de nuevo la radiación no es algo como que se vaya y ya, sino que es muy lento y dependiendo de la exposición pueden pasar muchísimos años. En Nueva Jersey, sí, habiéndote contado ya todo lo de la historia de las chicas del radio y todo lo que hizo esta gente de las fábricas. Lo de la fábrica de los relojes. Sí. Pero resulta que no pararon ahí, sino que claramente estas fábricas generan desechos que... Ay, no, ya sé para dónde vas. Son desechos radiactivos. Entonces, lo que hicieron, en lugar como de deshacerse de esto de una manera responsable, fue que los dejaron, o sea, los enterraron por ahí, en el pueblito cerca. La arena de los juegos de los niños, ¿tú sabes? Sí. Esa arena tenía componentes radiactivos en algunos jardines, en algunos parques públicos aledaños a la fábrica. Entonces la gente estaba
o sea, lo que siempre pasa, ¿no? Como que la gente empieza a enfermarse de cáncer mucho. Sí. Y es porque esta gente dejó botadas estos desechos. Sí, los desechos. Dios mío, claro, y de paso tan cerca de las personas. Yo te puedo creer como que, bueno, lo lancen como lejos, lejos. O sea, no estoy diciendo que eso sea lo idóneo porque obviamente estás contaminando el ambiente. Sí. Pero, o sea, es como que no me importa. O sea, yo voto esto porque tengo que deshacerme de eso. Sin importar dónde y a quién le afecte. Ajá. Entonces es, de nuevo, la mente macabra de muchas personas. Y esto, bueno, yo no sé, pasa es que me pongo como a conectar como cabos con respecto a consecuencias, ¿no? Voy a hablar de consecuencias que puede suceder en una región. Y es que si no te has dado cuenta es que en India yo siento que las personas, o sea, siento que no hay otro lugar en el mundo, o bueno, al menos no que yo sepa, donde sucedan tantas malformaciones congénitas en bebés recién nacidos o en personas ¿En serio? que tengan como deformaciones en el cuerpo, como que brazos, como no sé, como que le sale un brazo de más, como que de un bebé que se pegó, como eso tiene un nombre, la verdad, ahorita no lo recuerdo, como los bebés siameses o algo así por el estilo, pero como que nacen como con esas deformaciones o nacen con un ojo solamente, o sea, eso es como tan repetido, siento yo, en ese lugar. Y yo siento que como India tiene como partes que la pobreza es tan extrema que yo no sé, siento, puede ser. Eso es una asunción. No estoy diciendo de que eso sea así. Pero ¿será que ya están lanzando muchos desechos radioactivos en el suelo? O sea, porque es que me parece como que no tan casualidad de que mucha gente de verdad padezca de tantas enfermedades en India. Ay, pues yo no sé, a mí no me sorprendería porque se ha visto que eso lo hacen, como que no les importa, hay poblaciones que no les importa y van y botan Sí, vierten como cosas a los ríos. desechos radiactivos, van Sí. y botan lo que sea que no les sirva y que la gente de ese sitio se los arregle como pueda. Pero sí, es terrible, es muy del estilo, o sea, la radiación también, digamos, desencadenó, bueno, Oppenheimer, la bomba Sí. atómica que todavía, digamos, están sufriendo las consecuencias, todavía ellos viven con eso, porque pues es una radiación absurda. Fue gente que murió muy dolorosamente, gente que nace después y sufre de las consecuencias de la radiación en ese sitio. Sí, son como varias generaciones que ya personas quienes estuvieron realmente presentes, pero obviamente de sus antepasados, o mejor dicho, sus papás, sus abuelos y todo eso, que estuvieron ahí. Imagínate lo fuerte que es. Y bueno, la otra es Chernobyl, o sea, imagínate todo lo que pasó desde hace cuánto tiempo sucedió esto. Y Fukushima también, que fue la última, que fue como en Sí. 2010, 2000. Sí, como el 2010. Sí, también. Que bueno, todos estos accidentes y como todo lo que rodea la radiación, lo peligroso que es, lo volátil que es, el daño que puede realmente causar, no solamente como o sea, es la escala. Eso, ¿Sí? es eso. Entonces, eso genera un debate sobre si se debe usar o no la energía nuclear, sabiendo como que es lo que pasa, también conociendo el costo del error humano, porque Chernobyl fue un error humano. Y Tal mira cual. todo lo que pasó. Y ya, creo que, o sea, eso es como lo que encierra el debate sobre si usar o no la energía nuclear, conociendo todos estos peros y Sí. contras. Además de que es un monstruo, o sea, es como un monstruo invisible por todos los riesgos que se corren. Y hasta la actualidad, obviamente, son cosas que se siguen utilizando para cosas muy pequeñas, porque incluso hay algo que yo aprendí con Young Sheldon, la serie. Y es que él, en uno de sus experimentos siendo niño, él sabía que dentro de unos detectores, creo que era de humo, se utiliza el uranio en una pequeña cantidad para el funcionamiento del equipo. O sea, no me preguntes por qué. Pero entonces él estaba como recolectando detectores como dañados para extraer uranio para él crear una reacción nuclear en el garaje. ¿Qué? Obviamente no logró nada porque la mamá se dio cuenta y lo regañaron, no sé qué. Pero, o sea, imagínate, o sea, se siguen utilizando estos químicos porque obviamente son controlados realmente. Pero, sí, o sea, como tenerlo siempre a distancia y como que saber cuáles son los riesgos. Hay cosas como tan mínimas y gracias a Marie Curie tenemos cosas como los rayos X, que salvó más de 1 millón de personas en la Primera Guerra Mundial con eso, porque digamos que las cajas de rayos X las llevaba para allá, ella misma hizo acto de presencia
Y la hija, con los ¿no? soldados y la hija, Sí, sí, sí. para atender a estos pacientes que le hicieron rayos X y ahí pudieron detectar dónde habían fracturas, o sea, mejor dicho, fue buenísimo para la época. Existe la radioterapia, no todo es malo. Entonces, digamos que esa radioterapia, que obviamente tiene para uno tiene altos niveles de radiación, pero para la enfermedad que se padece, que es el cáncer, en ese aspecto, es positivo. Sí, claro. Entonces, bueno, existe todo esto. Los rayos X también es una exposición, es baja, es mínima, pero también puede dejar como secuelas mínimas en uno. Bueno, si te pones a hacerte 800 rayos X al Ah, no, año... no, amigo, ya. Pero sí, o sea, es como una vez a la cuaresma cuando se necesite, cuando se requiera y ya, no es algo que se hace todo el tiempo. Sí. Pero entonces, bueno, digamos que no todo fue malo. Digamos que este episodio no fue paranormal, pero siento que la mentalidad de los humanos y la maldad de las personas, y recaigo nuevamente, por todo este tipo de negligencias, es que sucedieron toda esa cantidad de muertes injustas. Es cierto, es cierto. Bueno, sí, no fue un episodio paranormal, pero igual fueron cosas muy extrañas. Y fuertes. E impactantes. Y esperamos que hayan aprendido algo. Y gracias por escucharnos. Sí, síganos a nosotros en nuestras redes sociales, Lina-Lafont y Rocknerlaya. Nos consiguen en Instagram y TikTok. Muy importante. Y redes del podcast, El Cuarto Misterioso Pod, en Instagram y TikTok. Y si tienen quejas, sugerencias, reclamos... No, historias paranormales. Historias paranormales, historias que no sean paranormales, pero que sean bien extrañas y que quieran contarnos, también pueden escribirnos a elcuartomisteriosopodcast@gmail.com y estamos aquí para escucharlos. Sí, porque se acerca de nuevo nuevos especiales de Noches de Horror, mis favoritos por excelencia. Claro que sí. Bueno, nos vemos en un próximo capítulo. Se cuidan, bye bye. Bye.